Este versículo bíblico es el más poderoso que jamás hayas conocido, capaz de transformar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pero no quiero que lo aceptes solo porque yo lo digo, quiero que lo experimentes por ti mismo, que lo vivas y que veas los resultados con tus propios ojos. Esto no es una simple opinión, es el testimonio de millones de personas alrededor del mundo que han sido tocadas por su poder. Si estás leyendo esto ahora, no es una coincidencia. El universo opera bajo leyes precisas, y todo lo que llega a tu vida lo hace por una razón, por un propósito superior. Estás aquí porque hay algo en ti que busca respuestas, que anhela un cambio verdadero, y hoy, ese cambio comienza. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un versículo más, es una llave que puede abrir puertas que creías cerradas para siempre. Es una revelación que ha marcado la diferencia en la vida de reyes, sabios, líderes y personas comunes como tú y como yo. Hoy, voy a compartir contigo desde lo más profundo de mi corazón lo que considero el versículo bíblico más poderoso que existe. Pero no te quedes solo con mis palabras. Aplícalo, medítalo y permite que su verdad se manifieste en tu vida. Porque cuando la sabiduría divina se une a la acción humana, los milagros suceden. Así que, si estás listo para dar el siguiente paso en tu camino, sigue adelante. Lo que viene podría ser el punto de inflexión que estabas esperando. A lo largo de los siglos, algo extraordinario ha sucedido una y otra vez, y hoy, al descubrirlo, tu vida jamás volverá a ser la misma. Grandes maestros, sabios y avatares han caminado por esta tierra, trayendo consigo un conocimiento sagrado, una sabiduría capaz de liberar al ser humano de sus limitaciones. Ellos no vinieron solo a predicar, sino a revelar el poder que llevamos dentro, el secreto para dejar de ser víctimas del destino y convertirnos en creadores conscientes de nuestra realidad. Sin embargo, cuando observo a quienes desconocen estas verdades, veo algo trágico: personas atrapadas en el miedo, perdidas en la ilusión del azar, convencidas de que la vida es un juego de suerte o desgracia. Viven sin rumbo, sometidas a las circunstancias, sin saber que hay un camino más elevado, una forma de vivir en plenitud y poder. Jesús de Nazaret fue uno de esos maestros iluminados, y aunque muchos creen conocer sus enseñanzas, hay una parte de su legado que fue ocultada, borrada de los registros oficiales. Pero la verdad siempre encuentra la manera de resurgir. En las profundidades de unas cavernas, un pastor hizo un descubrimiento asombroso: unos pergaminos antiguos, preservados por más de 2000 años. No eran textos comunes, eran los evangelios perdidos, aquellos que las autoridades religiosas de la época intentaron eliminar, quemar y enterrar en el olvido. Estos textos, conocidos como los evangelios gnósticos o apócrifos, contienen enseñanzas tan profundas que, para quienes tienen la mente abierta, representan la esencia más pura del mensaje de Jesús. Entre ellos, destaca uno en particular, un evangelio que los estudiosos han identificado como el más cercano a las palabras originales del Maestro, el Evangelio perdido de San Tomás. En sus páginas, Jesús no habla de dogmas ni de rituales vacíos, revela verdades universales, claves para despertar la conciencia y acceder a un poder que trasciende lo humano. Estas enseñanzas no fueron incluidas en la Biblia por una razón: porque liberan al ser humano de la dependencia y le muestran su verdadera naturaleza divina. Hoy, esa sabiduría prohibida está frente a ti. La pregunta es: ¿estás listo para recibirla? Si quieres aprender cómo transformar tu tiempo con Dios en una experiencia creativa y llena de significado, donde cada página de tu Biblia se convierta en un encuentro personal con la fe, entonces no esperes más. Entra al enlace en la descripción y descubre cómo crear un diario bíblico único que te permitirá conectar más profundamente con la palabra, incluso si nunca te has considerado una persona creativa. Tu camino hacia una espiritualidad más vibrante y personal comienza hoy. Observa con atención la profundidad de esta enseñanza, porque lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de liberarte para siempre. Antes de revelarte estas palabras, Jesús dejó una advertencia solemne: quien encuentre el significado de estas palabras no probará la muerte. Pero no se refería a la muerte física, sino a algo mucho más profundo: la muerte en vida. En este mundo, una persona muere cuando su existencia se estanca. Piensa en la naturaleza.
El agua que deja de fluir se pudre, las plantas que no crecen se marchitan. Lo mismo sucede con el ser humano. Hay quienes respiran, caminan y hablan, pero están muertos por dentro. Su economía no avanza, su salud se deteriora, sus relaciones se rompen. Mueren lentamente porque desconocen el significado de estas palabras sagradas. Jesús dijo: si aquellos que te guían dicen que el reino está en el cielo, entonces, si eso fuera cierto, los pájaros del cielo llegarían primero. Si te dicen que está en el mar, los peces te tomarían la delantera. Pero el reino está dentro de ti y fuera de ti. Analicemos esta revelación paso a paso. Primero, debemos ser cuidadosos con a quien le damos autoridad sobre nuestra mente. Jesús nos advierte: no permitas que nadie, ni nada, dicte tu realidad. Si entregas tu poder a los medios de comunicación, a las opiniones de familiares, a supuestos expertos o incluso a las estadísticas, ellos gobernarán tu vida sin que te des cuenta. Si te dicen hay una epidemia, todos se enferman y lo crees, tu cuerpo obedecerá. Si te repiten la economía está en crisis y lo aceptas, tu prosperidad se limitará. Si escuchas los matrimonios ya no funcionan y lo internalizas, tus relaciones fracasarán. Segundo, el reino no está allá afuera, está en ti. Los líderes religiosos de la época enseñaban que Dios estaba en un lugar lejano, en los cielos o en templos sagrados. Pero Jesús lo desmintió. El poder no está en lo externo, sino en tu interior. Si buscas soluciones afuera, siempre dependerás de algo o alguien. Si crees que la salvación viene de un gobierno, una pastilla, una pareja o un gurú, vivirás en esclavitud. Tercero, Jesús no solo expuso el problema, sino que dio la solución. Quita el poder a todo eso. Deja de creer ciegamente en lo que te imponen. Deja de repetir frases que debilitan tu espíritu: no puedo, es imposible, así es la vida. Toma el control de tu mente, porque lo que aceptas como verdad se manifiesta en tu realidad. Este es el mensaje revolucionario que intentaron silenciar. Tú no eres víctima del mundo, eres creador de él. Y hoy, estas palabras resucitan para recordarte tu verdadero poder. ¿Estás listo para usarlo? En este mundo saturado de voces contradictorias, opiniones cambiantes y juicios constantes, mantener la paz interior se ha convertido en uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Cada día, miles de mensajes compiten por nuestra atención, intentando definir nuestro valor, nuestro propósito y nuestro destino. Las críticas, los comentarios negativos y las expectativas ajenas pueden convertirse en pesadas cargas que nos desaniman y nos alejan de lo verdaderamente esencial: nuestra conexión con Dios y el plan perfecto que Él tiene diseñado para cada uno de nosotros. Como seguidores de Cristo, hemos sido llamados a vivir bajo un principio radicalmente diferente al del mundo. No dependemos de la aprobación humana ni de los estándares sociales cambiantes. Nuestra seguridad proviene de una fuente inquebrantable: el amor incondicional y el propósito eterno de nuestro Creador. La palabra de Dios nos revela en Efesios 2:10 una verdad transformadora: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo contiene tres verdades fundamentales que pueden revolucionar nuestra perspectiva. Primero, somos obra maestra de Dios, diseñados con amor y propósito único. Segundo, eres una obra maestra, no un accidente. Y tercero, el Creador del universo ya ha preparado el camino para que cumplamos nuestro destino. El peligro surge cuando permitimos que las opiniones negativas de otros nublen esta verdad fundamental. Cada vez que internalizamos las críticas destructivas, los juicios infundados o las comparaciones dañinas, estamos dando un paso hacia el desierto del desánimo y alejándonos del camino de bendición que Dios ha preparado para nosotros. Proverbios 4:25-27 nos advierte con sabiduría eterna: mira hacia adelante, fija tus ojos en lo que tienes delante. Examina el camino de tus pies, y todos tus caminos sean bien establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Esta escritura nos enseña el poder de la atención selectiva, donde enfocamos nuestra mirada determina la dirección de nuestra vida. Si bajas la mirada a las críticas, tropezarás. Si buscas validación humana,
perderás la divina. Si escuchas más al mundo que a Dios, perderás tu rumbo. La sociedad quiere que vivas con miedo, que dudes de ti mismo, que creas que necesitas su aprobación. Pero Cristo ya te liberó de esa esclavitud. Gálatas 5:1. Nuestra identidad en Cristo es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de opiniones. 2 Corintios 5:17 declara con autoridad divina: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación no es superficial ni temporal, es un cambio radical de naturaleza espiritual que redefine completamente quiénes somos. Ya no somos esclavos de las percepciones ajenas, porque hemos sido adoptados como hijos amados del Rey del Universo. La seguridad que proviene de esta verdad nos permite caminar con la cabeza erguida, no por orgullo humano, sino por la confianza inquebrantable en nuestro valor eterno establecido por Dios mismo. Cuando las voces del mundo intenten sembrar duda en tu corazón, recuerda que el Creador del cosmos te llamó por nombre y te diseñó con un propósito eterno. Tus luchas actuales, tus desafíos presentes y las críticas que enfrentas no tienen el poder de definir tu destino, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Cada mañana, al despertar, tienes la oportunidad de elegir. ¿Vivirás según los estándares cambiantes del mundo o caminarás en la libertad y el propósito que tu Padre Celestial ha establecido para ti? La decisión es tuya, pero recuerda que en Cristo ya eres más que vencedor. Para cimentar nuestra vida en la roca sólida de la fe y experimentar verdaderamente la protección divina de Dios, debemos sumergirnos profundamente en las Sagradas Escrituras. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, sino la palabra viva y eficaz de Dios, Hebreos 4:12, una brújula infalible que nos guía a través de las tormentas de la vida. Cuando dedicamos tiempo a leer, estudiar y meditar en la palabra con corazón abierto, ocurre una transformación milagrosa. Nuestras mentes se renuevan, Romanos 12:2, y comenzamos a ver la vida desde la perspectiva celestial. El Salmo 119, 105 no es solo un verso poético, es una promesa tangible. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada promesa bíblica que atesoramos en nuestro corazón se convierte en un escudo contra las mentiras del enemigo y en una luz que disipa las tinieblas de la confusión. La oración constituye el segundo pilar fundamental de nuestra vida espiritual. Siendo mucho más que una simple práctica religiosa, es el canal de comunicación directa con el Creador del universo, un privilegio asombroso que tenemos como hijos de Dios. Filipenses 4:6-7 nos revela el antídoto divino contra la ansiedad. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a derramar nuestro corazón ante Dios con honestidad y acción de gracias, experimentamos esa paz sobrenatural que desafía toda lógica humana y nos sostiene en los momentos más difíciles. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, alineando nuestra voluntad con la suya y fortaleciendo nuestra fe para creer que Él obra a nuestro favor incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Dios nunca diseñó que camináramos solos en esta vida espiritual. Hebreos 10:24-25 nos muestra la importancia vital de la comunidad de fe, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En un mundo cada vez más individualista, la iglesia debe ser ese lugar seguro donde encontramos ánimo, corrección bíblica y compañerismo genuino. Los hermanos en la fe son como Aarón y Hur que sostuvieron los brazos de Moisés en la batalla, Éxodo 17:12, ayudándonos a mantenernos firmes cuando nuestras fuerzas flaquean. Cuando nos rodeamos de personas que aman a Dios y viven su palabra, su fe se contagia y nuestra propia vida espiritual se fortalece. El mandamiento más revolucionario de Jesús se encuentra en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este principio del reino de Dios va en contra de toda lógica humana y solo puede vivirse mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando elegimos perdonar a quienes nos hieren y orar por aquellos que nos persiguen,
rompemos las cadenas del rencor y experimentamos la verdadera libertad en Cristo. El perdón no excusa el mal, pero nos libera de su poder destructivo en nuestras vidas. Al bendecir a nuestros enemigos, demostramos que nuestra identidad está tan segura en Cristo que las opiniones negativas no pueden robarnos la paz. Vivir una vida centrada en Dios requiere decisiones intencionales cada día. Debemos elegir alimentar nuestro espíritu con la palabra en lugar de intoxicarnos con las voces del mundo. Debemos optar por llevar nuestras cargas al trono de la gracia en lugar de cargarlas solos. Debemos buscar compañerismo con otros creyentes en lugar de aislarnos en nuestro dolor. Y debemos decidir perdonar y amar como Cristo nos amó, incluso cuando todo en nosotros quiera hacer lo contrario. Cuando construimos nuestra vida sobre estos fundamentos bíblicos, las críticas y opiniones negativas pierden su poder para derribarnos, porque sabemos quiénes somos en Cristo y confiamos plenamente en el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa, llena de propósito y significado eterno. Te lanzo un desafío que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Sal a la calle y observa con atención genuina a las personas que te rodean. Detente un momento y mira profundamente a sus ojos, esas ventanas del alma que nunca mienten. Verás una realidad impactante, multitudes que caminan como sonámbulos, atrapadas en jaulas invisibles de ansiedad y desesperación silenciosa. Externamente aparentan normalidad, sonrisas forzadas, ropa impecable, rutinas establecidas, pero sus ojos revelan la verdad. Almas sedientas, corazones heridos, mentes cautivas del miedo. Viven bajo un constante bombardeo de mensajes tóxicos que los mantienen en estado de perpetua inseguridad. Cuidado con esto que te enfermará, preocúpate por aquello que te arruinará, teme esto otro que destruirá tu familia. Jesús, con esa sabiduría atemporal que trascendía los siglos, lo advirtió hace 2 milenios con palabras que resuenan hoy con escalofriante actualidad. Si aquellos que te guían dicen que el reino está en el cielo, entonces los pájaros llegarían antes que tú. Hoy esa verdad se manifiesta en los modernos profetas de la desgracia que dominan nuestros medios y redes sociales, repitiendo incansablemente sus mensajes de miedo y limitación. Son los nuevos fariseos que han convertido la desesperanza en doctrina, vendiendo angustia como si fuera verdad absoluta. Pero aquí está la revelación que puede liberarte. Así como los pájaros no necesitan permiso para volar ni los peces autorización para nadar, tú no necesitas aceptar los límites que otros intentan imponerte. El reino del que hablaba Jesús no está secuestrado en algún lugar inalcanzable, ni depende de las circunstancias externas que tanto temes. Esa misma fuerza creadora que hace florecer los campos en primavera y mantiene las galaxias en su curso, habita en tu interior. Los mismos mensajes que paralizan a las multitudes pueden ser tu trampolín hacia la libertad, cuando decides ver más allá de las apariencias y reconectarte con tu verdadera naturaleza espiritual. Mientras el mundo sigue repitiendo su mantra de limitación, tú tienes la opción de sintonizar una frecuencia más alta, donde las palabras de Jesús no son filosofía antigua, sino claves vivas para una existencia plena. La próxima vez que escuches ten cuidado, esto te va a enfermar. Recuerda, tienes dentro de ti el poder de elegir qué creer, qué aceptar y qué realidad crear. Esa es la verdadera esencia del mensaje de Cristo, tan revolucionario hoy como hace 2000 años. Lo que estás a punto de descubrir es uno de los secretos más profundos y transformadores que Jesús nos dejó, una verdad que ha sido velada por siglos pero que hoy resuena con una urgencia divina. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido y te darás cuenta de que eres hijo del Padre viviente, no de un Dios muerto de la antigüedad. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, también nos advierte con una severidad llena de amor. Si no te conoces a ti mismo, estás hundido en la pobreza y eres la pobreza misma. Estas palabras no hablan de pobreza material, sino de una miseria espiritual mucho más devastadora, la de vivir desconectado de tu verdadera esencia, alienado de tu identidad divina, atrapado en la ilusión de ser lo que el mundo quiere que seas. Vivimos en una era donde el ruido exterior es ensordecedor. Las redes sociales, los medios de comunicación, las expectativas familiares y sociales nos bombardean constantemente con mensajes sobre quién deberíamos ser, cómo deberíamos vernos y qué deberíamos desear. Este sistema busca moldearnos a su imagen,
convirtiéndonos en meros reflejos de sus valores efímeros. Pero Jesús nos llama a un camino radicalmente diferente, el viaje interior hacia el autodescubrimiento. Conocerse a sí mismo no es un ejercicio de egoísmo ni de narcisismo, es un acto de obediencia espiritual, un mandato sagrado que nos lleva a desenterrar la chispa divina que habita en nuestro interior. El Evangelio de Tomás, ese texto sagrado que fue excluido del canon bíblico pero que conserva las enseñanzas más subversivas de Jesús, nos entrega en su versículo 70 una perla de sabiduría eterna. Jesús dijo: si sacas lo que tienes dentro de ti, lo que sacas te salvará. Si no sacas lo que tienes dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Analicemos esta revelación con el corazón abierto. Si sacas lo que tienes dentro de ti, lo que sacas te salvará. Aquí Jesús no habla de expresar meros pensamientos pasajeros o emociones superficiales. Se refiere a esa verdad profunda que yace en el núcleo de tu ser, esa voz interior que ha sido ahogada por años de condicionamiento social. Sacar lo que llevas dentro significa atreverse a vivir desde la autenticidad, dejar que tu luz brille sin miedo, honrar los dones únicos que Dios te ha dado. Es el acto de pararte frente al mundo despojado de máscaras, mostrando el rostro que tu Creador diseñó para ti. Cuando haces esto, experimentas la verdadera salvación, no solo una redención futura, sino una liberación presente de las cadenas de la falsedad. Si no sacas lo que tienes dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esta es una de las advertencias más graves que encontramos en las enseñanzas de Jesús. Lo que reprimes no desaparece, se fermenta en las sombras de tu alma, convirtiéndose en resentimiento, enfermedad, depresión o vacío existencial. ¿Cuántas personas viven vidas silenciosas de desesperación porque jamás se atrevieron a expresar su verdadero yo? ¿Cuántos talentos divinos se pierden porque el miedo al que dirán los mantiene cautivos? La destrucción de la que habla Jesús no es un castigo divino, es la consecuencia natural de traicionarnos a nosotros mismos, de vivir una mentira. En este mundo que idolatra las apariencias, conocerse a sí mismo se convierte en un acto revolucionario. Requiere valentía para hacer silencio en medio del caos, para escuchar esa voz suave y apacible que nos habla en lo secreto. Las disciplinas espirituales como la meditación, la oración contemplativa y el journaling sagrado no son prácticas místicas reservadas para monjes, son herramientas esenciales para el creyente moderno que anhela vivir en libertad. A través de ellas, aprendemos a discernir entre la voz de Dios y los ecos del mundo, entre nuestro ser auténtico y los personajes que hemos interpretado para ser aceptados. Pero el autoconocimiento del que habla Jesús no termina en la introspección. Es un puente hacia una relación más íntima con el Padre, porque al descubrir nuestra verdadera identidad, descubrimos también el rostro de aquel que nos creó. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero ¿cómo podremos reflejarlo si ni siquiera sabemos quiénes somos? La paradoja es hermosa. Cuanto más te sumerges en tu propio corazón, más encuentras a Dios. Cuanto más te acercas a Dios, más te comprendes a ti mismo. Hoy, en este momento sagrado, Jesús te está llamando a emprender el viaje más importante de tu existencia, el viaje hacia tu interior. No temas lo que encontrarás, porque hasta tus heridas más profundas, cuando son expuestas a la luz de su amor, se convierten en fuentes de sanación y ministerio. El mundo necesita desesperadamente personas que hayan dejado de actuar para ser aceptadas y hayan abrazado el poder transformador de la autenticidad. ¿Aceptarás el desafío? Porque recuerda, mientras el mundo ofrece máscaras doradas, Cristo ofrece libertad. Y la verdad, esa verdad que reside en tu ser más profundo, es lo único que te hará verdaderamente libre. El Evangelio perdido de San Tomás, esa joya espiritual que permaneció oculta durante siglos, emerge hoy como un faro de luz en medio de la confusión moderna, revelándonos verdades eternas que resuenan con una claridad asombrosa en nuestro tiempo. Sus enseñanzas no son meras palabras antiguas, sino llaves vivas que pueden abrir las puertas de nuestra prisión interior, liberándonos para vivir la plenitud que Dios soñó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Este texto sagrado nos confronta con una realidad ineludible. No hay verdadero encuentro con lo divino sin un encuentro previo con nuestro ser más auténtico. Jesús, a través de estas enseñanzas preservadas en el Evangelio de Tomás,
nos invita a una revolución espiritual que comienza en lo más profundo del corazón. Sacar nuestro verdadero yo interior no es un acto de egoísmo, sino de obediencia radical al diseño divino. Cada talento enterrado por miedo, cada verdad callada por conveniencia, cada sueño abandonado por inseguridad, es una traición a nuestra esencia divina y, por tanto, un obstáculo para cumplir nuestro propósito eterno. Vivir auténticamente se convierte así en el más alto acto de adoración, pues ¿cómo podremos glorificar al Creador si negamos la obra maestra que Él ha hecho de nosotros? Este camino de autenticidad es a la vez personal y cósmico. Mientras nos sumergimos en nuestra propia profundidad, descubrimos que nuestro ser más verdadero está inextricablemente unido a la fuente de todo ser. La autoexploración se convierte entonces en peregrinación sagrada, donde cada capa de falsedad que removemos nos acerca más a la imagen divina grabada en nuestro espíritu. Cuidar nuestra salud emocional y mental deja de ser un mero ejercicio de bienestar para transformarse en un acto de mayordomía espiritual. Estamos preservando y honrando el templo donde Dios ha elegido morar. El crecimiento espiritual que surge de esta autenticidad radical no conoce límites. Al sacar a la luz lo que llevamos dentro, nuestros dones, nuestras heridas, nuestras pasiones más puras y nuestras preguntas más honestas, experimentamos la salvación como una realidad presente, no como una promesa futura. Esta salvación es liberación, de máscaras, de expectativas ajenas, de miedos paralizantes. Es el regreso al hogar del alma, donde por fin podemos respirar el aire puro de la verdad y movernos con la libertad de los hijos amados de Dios. Al vivir desde esta autenticidad transformada, nuestra conexión con Dios alcanza una profundidad que trasciende lo religioso para volverse íntimamente personal. Ya no seguimos un sistema de creencias, sino que cultivamos una relación viva con el Padre que nos conoce y nos ama en nuestra verdad más esencial. Las disciplinas espirituales, la oración, la meditación en las Escrituras, el servicio, dejan de ser obligaciones para convertirse en el lenguaje natural de un corazón que ha encontrado su verdadero ritmo. En un mundo que nos empuja constantemente hacia la fragmentación, divididos entre lo que somos, lo que mostramos y lo que otros esperan de nosotros, el mensaje del Evangelio de Tomás resuena como una campana que llama al despertar. La plenitud está en la integridad. Nuestro valor no es algo que debamos demostrar, sino una verdad que debemos reconocer, recibir y celebrar. Al hacerlo, no solo nos liberamos nosotros mismos, sino que nos convertimos en faros de esperanza para otros que aún caminan en la oscuridad de la inautenticidad. Que estas enseñanzas no se queden como conceptos en nuestra mente, sino que arraiguen en lo más profundo de nuestro ser, transformando cada área de nuestra existencia. Porque al final, vivir auténticamente en Dios no es solo el camino hacia nuestra realización personal, es nuestra más alta vocación como seres creados a imagen y semejanza del Eterno. En esta autenticidad encontramos el coraje para amar sin reservas, servir sin calcular y brillar sin miedo, sabiendo que nuestra luz no es más que el reflejo de aquel que es la luz del mundo. Y en ese reflejo, el nombre de Dios es glorificado, su amor es manifestado y su reino se hace tangible aquí y ahora. Sueñas con cultivar una relación más profunda y personal con Dios, pero sientes que la lectura bíblica a veces resulta aburrida o difícil de entender. Este programa te guiará paso a paso para que descubras cómo convertir tu devoción en una práctica creativa, llena de significado y alegría. Aprenderás a plasmar tu fe en un diario bíblico único, usando técnicas sencillas que enriquecerán tu crecimiento espiritual cada día. No esperes más para vivir una fe más vibrante. Entra al enlace en la descripción y únete a esta experiencia transformadora. Dios te está esperando en cada página.